¿Qué es la gloria anticipada? ¿Qué es la gloria de Dios? Jesús, y quiero terminar con algo que quise arrancar la semana pasada. Y yo en la semana pasada procuré, en lo poco tiempo que tuve, de invitarle a usted a conocer a Jesús, a tener una relación íntima con Jesús. Hay dos grupos de personas. Hay personas que vienen a la iglesia, pero nunca han tenido un encuentro con Jesús. Hay mucha gente que hoy día no se congrega, su fe ha decaído, son personas que deambulan de un lugar a otro, son personas que se enfriaron en su relación con Dios porque no han tenido un encuentro con Jesús, número uno, y porque nunca conocieron la obra de Jesús. Yo le he dicho a usted, la religión no salva. El que murió por mí y por usted se llama Jesús. Por lo tanto, ¿a quién debemos conocer? A Jesús. Tener una relación íntima, y no solamente un encuentro una vez, sino que continuamente tener relación, tener encuentros sobrenaturales con Jesucristo, conocer la obra de Jesús. Conocer, le voy a decir esto: el Espíritu Santo no es una paloma, tampoco es fuego, aunque se manifiesta a través del fuego. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. ¿Aló? Jesús es una persona. Y Él anhela relacionarse con nosotros. Entonces, ¿qué debemos tener? ¿Qué marcó mi vida? ¿Qué marcó mi vida? Un encuentro con Jesús. Número dos, ¿qué marcó mi vida? Cuando yo comencé a leer los evangelios, comencé a conocer a un hombre sobrenatural. Comencé a conocer un hombre que daba vista a los ciegos, que levantaba a los paralíticos, que libertaba a los endemoniados, que levantó a muertos. Conocí un hombre de poder. Y número tres, me enamoré de esa persona. Y número cuatro, quise ser como esa persona. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que Él tuvo, también lo tenemos nosotros. Su palabra dice: pondremos manos sobre los enfermos y vamos a sanar a los enfermos. Dice su palabra que vamos a resucitar muertos. Entonces, cuando yo conocí a Jesús, tuve un encuentro, empecé a conocer a un hombre sobrenatural, me enamoré de este hombre sobrenatural, y desde ese día he querido hacer lo que Él hizo. Por eso yo he sentido fuertemente en este mes que está terminando, llevarlo a usted a conocer a Jesús, a conocer la obra de Jesús. Entonces, entendiendo esto, Jesús vino para que nosotros tengamos vida. La salvación es a través de Jesucristo, no a través de un hombre. La palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él se llama Jesús. No hay otro mediador. La Virgen no es una mediadora, los santos no es un mediador, la iglesia no es un mediador. El único que puede venir delante del Padre a clamar por nosotros se llama Jesús. La palabra de Dios dice: abogado tenemos delante del trono de Dios, y ese abogado es Jesucristo. Alguien le da un aplauso a Jesús, por favor. Entendiendo esto,
yo he sentido en mi espíritu llevarlo a usted a conocer a Jesús. Si me pone atención, a conocer a Jesús. No hay nadie más, sino que Jesucristo. Y hay algo que Jesús nos mostró. Y fíjese lo que le voy a decir. Cristo Jesús, estando en la tierra, escuche esto, mostró a sus discípulos y a nosotros la gloria venidera. Él murió, pero dice la palabra que al tercer día resucitó. Pero antes de aquello, Él le mostró a los discípulos y nos muestra a nosotros en la escritura. Uy, está fuerte esto. Nos muestra en la escritura la gloria venidera. Y quiero llevarlo en esto hasta donde pueda alcanzar. Y fíjese esto: Cristo Jesús se transfiguró, dice la palabra, delante de sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él anticipadamente le mostró a 3 de sus discípulos y a nosotros ahora la gloria venidera. Cristo Jesús no quedó muerto en un sepulcro. La palabra de Dios dice que al tercer día Él resucitó y está vivo. ¿Está conmigo? Entonces, habían 3 discípulos, entre ellos Juan y Pedro. Vamos a segunda de Pedro, por favor. Juan 1:14, primeramente, que escriben sobre esto. Y Juan 1:14, si me lo ponen ahí, gracias. Dice así: y vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire lo que está diciendo Juan. Dice: y vimos su gloria. Él está escribiendo lo que él vio. Y dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Segunda de Pedro 1:16-18. Y Pedro también narra aquella escena. ¿Cuál escena? La que ya vamos a ir descubriendo cuando Él se transfigura delante de sus discípulos. Y dice Pedro, dice así: pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, y fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros mismos oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Aleluya. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió en aquel momento? Aquella experiencia estuvo rodeada de cosas asombrosas. La palabra de Dios nos dice que la presencia de Moisés y de Elías acompañaron a Jesús en aquel momento. La palabra de Dios nos enseña: los 3 discípulos, apóstoles del Señor, cuando esto ocurrió, estaban durmiendo. Y después al despertar, se encontraron con esta visión, tremenda visión celestial. Para estos 3 hombres, fue una experiencia sobrenatural en el monte santo. Y la Biblia dice, y ellos narran: y se oyó nítidamente la voz del Padre hablando de medio de una nube, con una luz radiante. Esto está demostrando una gloria anticipada, dando el veredicto, hablando Dios desde el cielo: este es mi Hijo. Hablando Dios y diciendo: este no es el hijo de un carpintero. Este, aunque es profeta, no es un profeta más. Este, aunque tiene poder para echar fuera demonios, no solo tiene ese poder. Este es mi Hijo amado. ¿Alguien da un aplauso a Dios por esto? Aleluya.
Entonces, veamos esto. La gloria de Dios desciende sobre Jesús y Él es completamente transformado. Su rostro está completamente transformado. Entonces, ¿qué ocurre? El rostro de Jesús, dice la Biblia, brillaba con luz propia. Había un brillo en Él. Él estaba, ojo aquí, Él estaba orando. En este monte, Él estaba orando. Y fue en ese momento que viene lo que la palabra nos llama la transfiguración, donde Él es transfigurado, cambiado. Aló, esto sucedió, escuche esto, después de anunciar que Él iba a morir. Después de que Él anuncia que Él va a morir, que va a ir a la cruz, Él anticipadamente, Dios anticipadamente muestra la gloria, su poder. Jesús es transfigurado, cambiado delante de estos discípulos. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, es un cambio en su apariencia física y en su forma. En el libro de Mateo 17:2, si me acompaña a mí, Mateo habla que su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Mateo 17:2 dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aleluya. Este evento, escuche esto, este evento tan poderoso, mientras Jesús estaba orando, no durante una conversación. Aló. ¿Cuántos quieren aquí, conforme a lo que he estado tratando de enseñar, tener encuentros sobrenaturales con Jesús? ¿Cuántos quieren que Jesús se revele a su vida, se le aparezca literalmente en espíritu? ¿Cuántos lo desean? Es orando, no mientras estoy conversando en un desayuno. Mientras yo estoy orando, Cristo Jesús es transfigurado, cambiado. Su rostro resplandece, sus vestiduras están blancas. ¿Cuándo pasó esto? Habían 3 apóstoles, discípulos. No vieron cuando ocurrió la situación. La vieron cuando ellos despertaron. Estaban durmiendo. ¿Alguien me dice amén aquí? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Quiero compartirle una experiencia que marcó mi vida. Poco lo he dicho esto, pero la primera experiencia que marcó mi vida. ¿Se lo digo o no se lo digo? Me da miedo decir esto. Escuche esto. Mejor sigo predicando. Amén. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Cuando Él estaba orando. No iba de camino. Está mal poner la música en el auto mientras voy a trabajar y dar una oración ahí. No está mal, pero ahí no vas a tener un encuentro con Jesús. Aló. Está mal conversar con los amigos de la iglesia y hablar de fe. No está mal, está bien tener comunión los unos con los otros, pero ahí no se va a manifestar Jesús. Es mientras estoy en mi privado orando. Él estaba orando, los discípulos están durmiendo y el Padre trae esta experiencia. Este monte, esto ocurrió en el monte, era un lugar donde Jesús se apartaba para orar. Pedro, Santiago y Juan fueron meros espectadores. No estuvieron directamente participando en esto. Ellos estaban mirando lo que estaba ocurriendo, cómo Jesús se transfigura en ese lugar. La transfiguración es como la palabra metamorfosis. Aló, es un cambio.
Es como la oruga, ¿no es cierto? El gusano se transforma, después de estar en el capullo, se transforma en una mariposa. Deja de ser un gusano para ser una mariposa. Eso es lo que le ocurrió. Quiero que me entienda. La transfiguración de Jesús, mostrando él la gloria. Aló, está mostrando toda la gloria de Dios. Ese cambio, por eso el apóstol dice, su rostro resplandecía, sus vestiduras blancas como la nieve. ¿Alguien dice amén aquí? Entonces, escuche esto. Mire, lo segundo que ocurre es que hay dos hombres que lo acompañan. La pregunta es, ¿ellos tenían celular los apóstoles? ¿Tenían internet? ¿Había fotografía? ¿Cómo ellos saben que aquellos dos hombres que están con él es Moisés y es Elías? Ellos dicen, Señor, quedémonos aquí, está grato esto, hagamos una tienda, quedémonos aquí. Aló, eso dice la palabra. Estás tú, el Hijo de Dios. Número 2, está Moisés. Número 3, está el profeta de profetas del Antiguo Testamento. Está rico quedarnos aquí. ¿Cómo ellos saben que esas dos personas que acompañan a Jesús, Éxodo 34, 29, 35, cómo ellos saben que estas dos personas que acompañan a Jesús eran Moisés y era el profeta Elías? Muchos años antes, ponga atención aquí, 1500 años antes, Moisés, dice la Biblia, cuando él llevó al pueblo de Israel a través del desierto, dice la Escritura, él se apartaba a buscar el rostro de Dios. ¿A qué se apartaba? A buscar a Dios. Él se apartaba a orar la presencia. Y Aarón, y mire lo que ocurre. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, me la quitaron. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Aló? Tu rostro está resplandeciendo, porque cuando tú estás en oración, en la presencia de Dios, tu rostro resplandece. Algo tú cargas. Hay una presencia de Dios que carga. Siguiente, por favor. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés, ¿qué es lo que hace? Moisés les habla. Amén. Siguiente. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Ponga atención. Dios tiene instrucciones para usted, para su familia, para su trabajo, para su emprendimiento, para el ministerio, para su casa de paz, para el evangelismo, para la música. Dios tiene instrucciones, pero no las va a encontrar de camino yendo al trabajo, escuchando una alabanza. No las va a encontrar por aquí, por allá. Las instrucciones de Dios, Dios habla. Aló, Dios habla en el monte. ¿Qué es el monte? Es el lugar, mi tiempo de oración. Es mi tiempo donde soy uno con Dios. ¿Alguien me dice amén aquí? Siguiente, por favor. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Qué le dijeron? Aarón le dice que tuvieron miedo. Él se había transfigurado. Aló, lo estoy conectando con algo. La transfiguración de Cristo ya estaba ocurriendo en Moisés. Cada vez que él iba al monte, la gloria de Dios descendía. Cuando la gloria de Dios viene, tú no puedes ser el mismo.
Tú no puedes salir igual de esa presencia de Dios. Hay algo que Dios va a cambiar en nosotros cuando estamos bajo la gloria de Dios. Cuando estamos buscando a Dios y su gloria nos toca. Siguiente, por favor. Wow. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que él salía. Aquí no necesito velo porque aquí está papi. Aquí no necesito el velo porque papi no me tiene miedo. ¿Qué dice la Biblia? Dice que cuando él volvió, la gente le tenía miedo. El rostro resplandecía. ¡Aló! Y se quitaba el velo y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado por Dios. Siguiente. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esto ocurrió 1500 años antes que Jesús estuviera en el monte y él fuera transicionado a esta gloria. ¿Está conmigo? Él de su rostro resplandecía. Le pidieron de nuevo que se cubriera el rostro, tenían miedo. La diferencia de aquella experiencia con la de Jesús es que Moisés, la gloria de Moisés, escuche esto, la diferencia, tengo que dejar esto, la diferencia entre esta gloria que estaba sobre Moisés y la gloria que estaba en Jesús, la transfiguración de Moisés, si lo decimos de esta manera, y la transfiguración de Jesús es lo siguiente: la de Moisés era por fuera, la de Jesús venía de su interior. ¿Se me perdieron? ¿Están aquí? Moisés era tocado por la gloria de Dios y su rostro resplandecía. Aló, era una transfiguración, si lo decimos de esta manera, que era externa por estar en la presencia de Dios. La de Jesús fue interna, porque dice: este es mi hijo. Se lo quiero decir, este es el que carga mi gloria. Dale un aplauso a Dios por esto, por favor. Aló, ya voy a ir allá. Deje todo esto, que esto está poderoso. Estos tres hombres ven a Jesús acompañado. Y esto representa, escuche esto, la importancia. Estos representantes del cielo. Moisés ya había muerto. Elías ya estaba muerto. ¿Cómo es que se le aparecen ahí? ¿Por qué Dios permite esto? Escuche esto. El cielo habla y vienen estos tres hombres representantes y los importantes en el cielo. Moisés, el que liberó a Israel. Aló. Elías, el profeta más grande del Antiguo Testamento. Esto, escuche esto, tiene que ver con la eternidad de Dios. Jesucristo es el centro de nuestra vida. Él debe ser el centro de nuestra atención. Él es el que tiene que traer la revelación por el Espíritu Santo. Entonces, escuche esto. Moisés tuvo un problema. A Moisés se le prometió una tierra prometida. Moisés no entró en aquella tierra prometida en el Antiguo Testamento. ¿Está conmigo la iglesia? Pero Moisés fue el libertador y permitió, por la fe de Moisés, que toda una nación entrara en la tierra prometida. Escuche esto. Pero si Moisés entró en la tierra prometida. Amén. Aló. Físicamente en la tierra no entró a Canaán, pero él sí fue al cielo. Hay una promesa para usted y para mí,
que el día que muramos hay un mar de cristal, hay calles de oro, hay una mansión que nos está esperando. Es el cielo que Dios nos ha prometido. Estaremos delante de su trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Bendeciremos el nombre que es sobre todo nombre. ¡Aleluya! Te estoy diciendo algo. Puede que haya sueños en tu vida que no alcances en la tierra, pero hay algo que Dios por la fe sí vamos a alcanzar. Es la salvación a través de Cristo Jesús. ¿Alguien me dice amén aquí? Moisés trajo las tablas de la ley, que las puso al pueblo. Escuche esto: la tierra de leche y de miel. Moisés representa la ley, Elías, los profetas. Si escuchamos esto y vemos esto, todo lo que estamos viendo desde el Antiguo Testamento en adelante está centrado en Jesús. Habla sobre Jesús. Esta gloria ahora está sobre Jesucristo. Elías también cargaba esta gloria. Jesús está anunciando su partida. Ponga atención. La palabra partida también significa éxodo. Aló. Moisés, Jesús, partida, salida, éxodo. Moisés dirigió a este pueblo, el pueblo de Israel lo liberó desde Egipto. Jesús tiene su propio éxodo. Jesús está partiendo. Así como Moisés liberó a una nación, Jesús libera a toda una nación después de él. No de la esclavitud de un faraón, sino que Jesús nos libera de la esclavitud del pecado y de la maldad. Mi pregunta es: si Jesús está siendo transfigurado, ¿por qué el Padre no envió los ángeles? Habiendo tantos ángeles, arcángeles, en fin, en el cielo, ¿por qué el Padre no envía ángeles a fortalecer a Jesús? Porque la oración que yo me imagino que Jesús está haciendo es: Señor, está duro lo que tengo que vivir. Él está orando por el peso que se le viene. Todo el pecado de la humanidad va a venir sobre él. Él va a ser azotado, vituperiado, escupido, azotado, en fin, va a caminar con un madero, va a ser clavado en un madero. Su costado va a ser rasgado. Él lo sabe. Estaba escrito desde el comienzo: llevado como oveja al matadero. Él sabía lo que venía, no era una sorpresa. Y en su condición de hombre, él está orando en ese monte y está diciendo: Padre, está duro. Aló, fortaléceme, ayúdame a llevar hasta el fin lo que tú me mandaste. ¿Por qué no envió ángeles que lo levantaran? ¿Por qué Dios no envía ángeles que levanten sus brazos y le digan: ánimo, hijo? ¿Por qué no envía ángeles que le den palabras de consuelo? Aleluya. Envía el Padre a Moisés y al profeta Elías. ¿Sabe por qué? Porque ambos dos tenían palabra de autoridad. Porque Moisés con autoridad le puede decir a Jesús: amado Jesús, por 40 años caminé en el desierto. Por 40 años tuve que guiar a un pueblo, una nación que se corrompía. Pero por 40 años yo iba a hablar con tu papá y tu papá fortaleció mi vida hasta el final. Elías podía decirle: mira, Jesús, Hijo del Dios Todopoderoso, yo profeticé
luché contra los profetas de Baal y los destruí en el poder de tu Padre. Si yo siendo Elías un hombre natural y yo siendo Moisés un hombre natural, el Padre, tu Padre, nuestro Padre me ayudó, ¿cuánto más Dios hará que tú eres el Hijo? ¿Cuánto más Dios hará para fortalecerte? Te estoy dando palabra en medio de una palabra. La palabra de Dios dice que a través de Cristo Jesús fuimos adoptados y usted y yo somos hijos de Dios. Su palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque se levanten 1000 y millares contra mí, no prevalecerán, porque Jehová Dios está conmigo. ¡Wow! Moisés le dice: tiene autoridad. Elías tiene autoridad para decirle: se puede. Lo que estabas orando, pidiendo a tu Padre, se puede. Jesús está a punto de emprender un viaje a Jerusalén para ofrecer su cuerpo por el pecado de la humanidad. Y en medio de esta oración Dios manda a Elías y a Moisés. La Biblia no nos dice, no nos especifica claramente lo que él estaba orando, pero yo creo, y muchos creen esto, predicadores, estudiosos, que su oración era: Señor, mi cuerpo ya está sintiendo el dolor de lo que voy a experimentar. El pecado, el cáncer, la depravación de la humanidad, ya lo estoy sintiendo. Estos dos varones vienen a consolar a Jesús en el momento previo de su muerte. Jesús se transfigura y hay unos discípulos junto a Jesús, ya se lo dije. Temerosamente ven la gloria de Dios. Mientras ellos están durmiendo, Jesús está siendo glorificado, transfigurado. Mientras su pastor, su guía, está orando. Esto es lo mismo que ocurre en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 36, 46. Ahí también Jesús estaba orando y sus discípulos están durmiendo y Jesús viene. No lo vamos a leer por el tiempo, pero usted lo puede leer en casa. Jesús viene y dice: ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora. Jesús está orando en el huerto de Getsemaní y Jesús viene y los discípulos dormidos. Aló. Leamos mejor Mateo 26, 36, 46. Si me lo ponen en la pantalla, por favor. Mateo 26, 36, 46. Gracias. Entonces llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro. Siguiente: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Siguiente: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Siguiente: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tengo noticias para usted. Usted es un ser espiritual. Dos son espirituales, ¿verdad? Usted está conformado cuerpo, alma y espíritu. Y su espíritu anhela orar, pero es la carne la que debemos matar. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vino otra vez y los halló durmiendo por segunda vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Siguiente. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Siguiente. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me va a entregar. Por tercera vez están durmiendo. Wow. De nuevo la Biblia dice que cuando los discípulos despertaron y vieron a Moisés y a Elías, dijeron: hagamos una enramada. Quiero enseñarle algo más. En la fiesta del tabernáculo o de los tabernáculos se hacían estas enramadas. Se hacía una fiesta. Jesús, yo creo que en su corazón está triste no solo por lo que viene, sino que porque ve a sus discípulos, apóstoles, que están durmiendo. Los discípulos le dicen: quedémonos aquí, está rico esto. De verdad que hay momentos que vivimos aquí que no dan ganas de irse, ¿no es cierto? Hagamos una enramada, su gloria está aquí. Pero Jesús dice: pero hay que cumplir el propósito. Y esa gloria tenemos que llevarla donde quiera que vayamos. Moisés no se quedaba en el monte Sinaí. Moisés tenía una misión. Y aunque estaba rico estar allá arriba con Dios Padre, él tenía que regresar para guiar a toda una nación y a todo un pueblo. Jesús está diciendo: sí, podríamos hacerlo, pero yo tengo una misión. Tenemos que llevar esa misión a cabo. De nuevo, estos apóstoles que están con Jesús nunca habían estado ni conocían a Moisés y a Elías personalmente. Solo por la escritura ellos sabían de Moisés y de Elías, como usted y yo. Sin embargo, apenas ellos lo ven, reconocen que son estas dos personas. Supieron que eran Moisés y Elías. ¿Aló? ¿Cómo es que los reconocen? Una vez un hombre me dijo: apóstol, ¿sabe qué? El peso espiritual de una persona se puede pesar. ¿Cómo será esto? Como que yo te pusiera en una balanza y a ver cuánto pesa. En lo natural, ella mide 1,20 m. ¿Ah? ¿Por qué se enoja conmigo si yo me puedo equivocar? 1,65 m. Por lo tanto, debiera pesar promedio 65 kilos en lo natural. Entonces, si ella debiera pesar 65 kilos en lo natural, si es una persona espiritual, debiera pesar 100. Yo dije: ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede pesar? ¿Cómo puedo ver el peso espiritual de alguien? Y me puse a orar. Porque cuando a mí me tiran esas cosas así, yo me pongo violento, ¿ves? Me pongo a orar y digo: Señor, yo quiero saber cómo es esto. ¿Qué balanza tengo que comprar? ¿Dónde la compro? Me puse a orar por el ángel de la balanza, que me trajera la balanza para pesar. No sé usted, pero yo he pasado al costado de personas que pesan espiritualmente y se siente. Mi cuerpo tiembla. Mis pelos se paran.
A veces he pasado por gente que pesa, tiene un peso espiritual y como que me embriago. ¿Aló? Quiero que me entiendan. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde voy? ¿Cómo estos hombres saben? Se lo voy a decir. Jesús nos está revelando la gloria de Dios. En esta transfiguración Jesús está manifestando y revelando la gloria de Dios. ¿Está conmigo? Por lo tanto, en ese instante, para que me entienda, cuando la gloria de Dios desciende, la chequina gloria, conocida como la presencia de Dios, lo que está ocurriendo literalmente es que el cielo desciende a la tierra. Cuando usted ora y está diciendo, Padre, tu gloria, usted está diciendo, Señor, el cielo aquí en la tierra. ¿Se lo explico? Algunos ahí están luchando con esto. Se lo explico. El Edén era el cielo en la tierra. Cuando Dios establece el Edén era un trozo del cielo en la tierra. El hombre estaba supuesto a vivir eternamente en el Edén. Tenía una capacidad, Adán, la capacidad para ponerle nombre a todos los animales. En el Edén, la mente y el espíritu están así de crecidos. Aló. Por eso mire usted esto. Estoy terminando. Mire usted esto. Pueden encontrar el arca de Noé, los escritos, pero el Edén todavía no lo encuentra. Los científicos han querido encontrar ese lugar físicamente, pero no lo pueden encontrar. Aló. Cuando usted dice, descienda tu gloria, tu chequina gloria, usted está diciendo, hágase el cielo en la tierra. Venga el cielo en la tierra. Le respondo, aquí va la pregunta. ¿Cómo es que los discípulos apóstoles sabían que Moisés y Elías eran los que estaban ahí? ¿Cómo lo sabían? Porque ellos ya no estaban en una atmósfera natural. El cielo estaba en la tierra. ¿No me está entendiendo? Porque en el cielo todos somos conocidos. En el cielo me voy a encontrar con el John. Bueno, te vaya a reír o a decir amén. Ni él lo cree. En el cielo. Y lo decir John. Y él me decir apóstol. Aló. No sé cómo va a ser nuestra figura, pero algo sí sé, que en el espíritu yo te voy a conocer. En el cielo todos seremos conocidos. Aló. Por eso los discípulos dicen, wow, mira quién está con Jesús. ¿Quién está? Moisés. Uy, el otro es Elías. Ellos no sabían que el cielo estaba en la tierra, que Cristo Jesús por su oración, aló, el cielo, la chequina gloria vino a la tierra. Jesús está mostrando la gloria de Dios
Jesús está mostrando la gloria del Padre. Y Jesús está mostrando, así es como nos transfiguramos cuando estamos en la presencia de Dios. Así es como Dios nos cambia. Aleluya. Pero hay algo más extraordinario y poderoso. Y aquí viene. Que se oyó del cielo en medio de una nube. Se oye la voz de Dios. Y los discípulos lo narran después. Y dice, yo estuve allí. Aló, yo estuve allí. Hay algo que necesitas tú en tu vida. Necesitas tener encuentro con Jesús que marque en tu vida. Porque cuando alguien quiera debilitar tu fe, tú dirás, yo sé, que 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 Jesús tuvo un encuentro conmigo. Yo sé la experiencia que yo tuve con Jesús. Podrá venir el hombre, podrá venir la ciencia, podrá venir la psicología, podrá venir la psiquiatría para decirme tú estás loco. Pero yo voy a decir no. Yo sé que yo sé que yo sé que yo sé que he tenido encuentro con el Jesús de la gloria, con Cristo Jesús. Alguien me dice amén en este lugar. Y la voz dijo, este es mi hijo. Cuando tú tienes encuentro con Jesús, se afirma tu identidad. Cuando tú tienes encuentro con Jesús, tu identidad es afirmada. Lo primero que el diablo va a querer robarte es tu identidad. Pero cuando tú sabes que sabes, ay Dios santo. Cuando tú has tenido encuentro con Jesús, tú sabes, no importa lo que digan. Yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que la sangre del Cordero me salvó. Yo sé que era un pecador, pero Cristo Jesús vino a mi vida. Él me salvó, Él me perdonó. ¿Qué te estoy diciendo? En medio de esa presencia, de esa gloria, tu identidad es afirmada. Pero mira lo que te voy a decir. Tu vida en Cristo es aprobada. Dios te aprueba. Tu identidad se afirma. Dios te aprueba. Qué tremenda experiencia. Músico, voy a terminar. ¿Cuántos son violentos aquí? Espiritualmente hablando, digo. Porque esto es para gente violenta. Los chipichapas. De nuevo, gente que fue y que ahora ya no son. Gente que era cristiana y se fue hablando mal de la iglesia. Yo no podía hablar mal de la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Porque no puedo levantarme contra el cuerpo de Cristo. La Biblia lo declara y lo dice. Habla de los que ponen pie de tropiezo, cristianos apartados que le hablan a gente inconversa. Es mentira. No vayas a la iglesia. Yo fui y no pasó nada. Yo fui y me hicieron esto. ¿Cómo va a hablar mal a alguien de la iglesia que es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo un pastor va a hablar mal de otro pastor que es el cuerpo de Cristo? Además, la palabra de Dios dice que no podemos tocar el manto de los ungidos de Dios, porque es el cuerpo de Cristo. Por eso yo no soy una persona que anda hablando mal. Yo deseo en mi corazón, y lo digo de verdad, que todas las iglesias crezcan. Porque si la iglesia de la esquina, de más allá, de más atrás, crecen con almas nuevas, no robando ovejas de un lado para otro lado, porque así crecen algunos. Aló, creciendo con almas nuevas, esta ciudad caerá rendida a los pies de Jesús. Cristo será glorificado en esta región. Esta ciudad será la ciudad de Dios. Wow. ¿Cómo alguien hablando mal
de un hermano, de una hermana. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido un encuentro con Jesús. Esa gente que está así nunca tuvo un encuentro con Jesús. Porque si usted tiene un encuentro con el amado y se te revela el amado, nunca tocarás a tu amado. Apóstol, pero es que el hermano, pero es cuerpo. ¿Aló? ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. ¿Aló? Escuchen. Esto es para valiente. Gente agresiva. ¿Aló? Hay algunos que en el mundo eran, como decimos en Chile, choro, agresivo, violento. Y llegan a la iglesia y son un pan de no sé qué. Sí, hay que cambiar el carácter, pero en lo espiritual hay que tener una violencia espiritual. Hay que ser violentos en el espíritu. Hay que ser aguerridos. Hay que ser gente que tenga desafío. Yo me voy a desafiar esta semana. Me voy a desafiar este mes. Me voy a desafiar este año. El que nos viene, yo me voy a desafiar a ser una persona mejor, a ser íntegro, a ser irreprensible, a buscar el rostro de Dios, a orar lo que no oré este año, lo voy a orar el año que viene, a predicar lo que no prediqué este año, lo predicaré el año que viene. Encuentros con Cristo Jesús hacen que la gloria de Dios descienda. Encuentros con Cristo Jesús, la voz de Dios te habla y te dice: eres mi hijo, eres mi hija, eres afirmado en tu identidad. Una y otra, 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 una y otra. Ve, teniendo encuentros con Jesús. Cuando me convertí, fui a un retiro, recién convertido. Lo que le iba a contar, mejor no se lo cuento. Fui a un retiro, no entendía ni sabía nada. Fui porque mi suegra me llevó. Ella me inscribió y fui al retiro. Escuche esto. Yo como católico, conocía algo de la Biblia, pero nunca había tenido un encuentro con Jesús. En ese retiro yo he tenido varias experiencias sobrenaturales que han marcado mi vida. Y en los momentos más difíciles de mi vida, esos encuentros han traído afirmación para seguir adelante. Escuche esto. Estaba en ese retiro y empezaron a leer el texto. Cuando Cristo Jesús se le aparece a la multitud camino a Emaús. ¿Se recuerda ese texto? Y la gente empieza a decir, a contar lo que había pasado. Literalmente Dios me transportó allá. Y yo me vi en medio de esa gente. Y yo me vi como estaba vestido, pero veía a la gente vestida con túnica y la gente hablando. Y yo podía sentir el polvo en mi nariz. En mis fosas nasales yo sentía el polvo. Y yo oía a la gente que me decía, ¿no sabes lo que ha pasado? Y ya no sé. Y seguí caminando con la multitud, como dice la Biblia. Y yo oía a la gente hablar y el polvo. Y entrando en la ciudad, apareció un hombre. Y me dice, Félix, ven, el maestro te está esperando. Y me agarró y me llevó a una casa. Yo lo vi, lo experimenté, lo olí, todo eso. Recién 2 semanas creo que llevaba. Este encuentro marcó mi vida para siempre. Este encuentro me hizo salir de la religión a tener una relación. Y llegué a la casa y me hacen entrar. Yo vi una casa de piedra. Una casa de piedra. Y había una cortina ajada, sucia,
dañada por el uso. Y vi el piso y tenía que bajar como un subsuelo, como un sótano, una cosa así. Y yo vi los escalones gastados, las piedras gastadas, eran de piedra. Y cuando llego abajo, al caminar, veo a varios hombres sentados alrededor de otro hombre. Y a la derecha había un asiento desocupado. Y ese hombre estiró su mano y me dijo: hijo, ven, te he estado esperando. Me sentó a su lado, me abrazó y puso mi cabeza en su regazo. Y yo todo lo que hacía en su pecho era llorar. Yo sabía que estaba con Jesús. Era Jesús el que estaba ahí. Pasó no sé cuánto tiempo, no recuerdo ni sé. Escuche esto, te estoy tratando de recordar alguno. Tu encuentro primero con Jesús, tu primera experiencia con Jesús. Y si no la has tenido, te estoy desafiando a tenerla. Cuando yo lloré y luego, por así decirlo, músico, desperté. Cuando yo desperté sentado en esa silla, todo mi pecho estaba mojado. Mi suegra da testimonio de esto. Y ella dice: yo oía a Félix llorar como un niño en los brazos de un padre. Y esa fue la experiencia que yo tuve con Jesús. Escuche esto, estoy terminando. Transfiguración implica metamorfosis. Transfiguración implica cambio. En esa experiencia sobrenatural, escuche, mi vida cambió. No por mi fuerza, no por mi deseo. Yo fui, ni sabía lo que iba, pero Dios sí lo sabía. Desde ese día empezó la transfiguración, el cambio. Comencé a orar, a buscar a Dios. No sabía orar, pero aprendí a orar. Me levantaba por los amaneceres y me iba caminando 5 calles y me sentaba en un banco de una plaza, porque alguien dijo: no importa dónde lo busques, lo importante es que lo busques. En mi casa o en la casa de mi suegra donde yo vivía, no había espacio, no todo era cristiano. Y yo iba a orar allá, iba a orar. La primera vez, segunda experiencia, que oí la voz audible de Dios fue en el banco, en esa plaza. Llevaba como 1 mes y medio, 2 meses, y yo estaba orando y había un rencor en mi corazón, un deseo malo contra mi padre, porque no fue lo mejor, pero yo no entendía lo que había pasado. Y estando orando una mañana ahí, yo en una visión vi una mesa y la familia estaba sentada comiendo tallarines. Y veo a un hombre que se para y rompe el plato de comida en la cabeza de un niño, y los tallarines colgando. Y yo estaba llorando, yo no sabía por qué. En la visión yo me puse a llorar y oí la voz de Dios que me dijo audiblemente: tienes que perdonar a tu padre. Yo me paré y le dije: a ese lo perdonas tú, pero yo jamás lo voy a perdonar. Pero alguien me dijo: tienes que seguir orando. Al otro día me despertó el Señor y me fui a orar. Caminé las mismas 5 calles y me senté en la banca. Empiezo a orar y oigo a Dios decirme: tienes que perdonar a tu padre. Me paré y me fui. No dije nada porque mi corazón estaba herido. Pero alguien me había dicho: tienes que orar, porque esto es para valientes. Esto
esto es para gente que sigue empujando. Y fui el tercer día y la voz me dijo: perdona a tu padre, y me fui. Y fui el cuarto día y la voz me dijo: perdona a tu padre. Y yo me rendí y le dije: Dios, yo no lo puedo hacer, solo enséñame cómo lo puedo hacer. Y empecé a orar y yo perdoné ese día a mi padre y sentí todo ese peso que salió de mí. Un encuentro te transforma, un encuentro te libera, un encuentro te sana. No te estoy hablando bobería. Los apóstoles escribieron y dijeron: nosotros estuvimos allí y sabemos de primera fuente que ese que era Jesús se transfiguró. Te estoy hablando de primera fuente, experiencias sobrenaturales con la presencia de Dios, con la gloria de Dios. Años después, tiempo después, no recuerdo, estaba en casa con mi madre y le cuento la experiencia. Mi madre se pone a llorar. Yo no entendía por qué. Ella me dijo: hijo, lo que pasa, yo no sabía. Era un niño como de 4 años el que yo vi, y yo no recordaba esto. Y ella me dice: tu padre estuvo en un tratamiento para el alcohol y estaba su sistema nervioso convulsionado. Ella no dijo esa palabra, pero se la digo para que entiendan. Y tú no querías comer y él te rompió un plato de comida en la cabeza. Y mi madre llorando, yo dije: mamá, no importa, Dios ya me ayudó a perdonarlo. Y yo perdoné esa situación para siempre. ¿Alguien está aquí entendiendo algo? Toda y cada una de esas experiencias que he vivido, y si le contara muchas más, en momentos difíciles, porque Jesús se tenía que presentar ante un tribunal que lo iba a juzgar. Se tenía que presentar delante de aquellos que lo iban a escupir. Se tenía que presentar delante de aquellos que lo iban a azotar. Tenía que presentarse delante de aquellos que lo iban a colgar en un madero. Pero él ya había sido transfigurado. Ya su alma, su espíritu, todo su ser estaba dispuesto para ir donde tenía que ir. Encuentros con Dios, encuentros con Jesucristo afirman tu vida. Encuentros con Jesús sanan tu vida. Encuentros con Jesús te liberan. Encuentros con Jesús te afirman en momentos difíciles.